vamos a trabajar con un software llamado GeoGebra. Esto es un software matemático, también es un software libre, no se requiere de una licencia para poder trabajar con el mismo. Y con GeoGebra podemos realizar construcciones geométricas a partir de puntos, rectas y vectores. También podemos representar gráficamente ecuaciones, funciones, analizarlas, inspeccionarlas, etc. Y algo muy interesante con GeoGebra es el uso de deslizadores. Los deslizadores son herramientas que sirven para ajustar el valor de un número o un ángulo. Vamos a realizar algunas aplicaciones con GeoGebra. Lo primero que vamos a hacer es construir un triángulo equilátero dentro de una circunferencia. Para eso me voy a ir a la opción circunferencia, centro y punto. Me coloco en el área gráfica, coloco entonces el centro, armo la circunferencia, selecciono un punto de la misma. Y ahora para trazar el triángulo equilátero me voy a ir al comando o herramienta ángulo dada su amplitud. Fíjense que cuando elegíamos esta opción me dice punto lateral y vértice. Tengo que elegir entonces un punto lateral, un vértice y después dar la amplitud de este ángulo. Entonces elijo un punto lateral, elijo un vértice y le voy a colocar como ángulo 120 grados. Ok, fíjense que ahora me aparece un punto B' en la circunferencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, con la herramienta polígono, lo que voy a hacer es trazar un polígono uniendo estos dos puntos, B con B'. Ahora me pregunta cuántos vértices tiene entonces ese triángulo. Coloco que tiene 3 vértices. Y ahí obtuvimos el triángulo equilátero. Bien, si quiero ver los pasos que he seguido, podemos activar, fíjense acá, me está mostrando paso por paso cómo he construido este triángulo equilátero dentro de la circunferencia. Para eso tenemos que activar lo que es la barra de navegación. Bien, ahora vamos a trabajar con deslizadores. Para eso vamos a crear un polígono, pero que esta vez en vez de especificar los lados del polígono, vamos a crear un deslizador que nos va a mostrar cómo van a ir modificando esos lados del polígono, cómo se van a ir aumentando, desde 1 a, por ejemplo, 20. Entonces los valores con los que va a ir variando el número de lados del polígono se los vamos a ir indicando con el deslizador. Seleccionamos ahora entonces un deslizador. Este deslizador por defecto se llama A, podríamos cambiarle el nombre. Y vamos a hacer que este deslizador varíe en el intervalo desde 1 hasta 20. Es decir, que va a tener un polígono con un lado, partiendo de un lado, hasta 20 lados. Bien, el incremento, como va a ir aumentando de uno en uno la cantidad de los lados, entonces lo vamos a dejar en 1. Bien, ahora me vengo a la herramienta para construir polígono regular. Acá en esta herramienta me dice que indique 2 puntos, que son los extremos de un lado, y luego el número de vértices. Entonces coloco un punto, otro punto, y acá número de vértices, en vez de colocar el número de vértices, voy a colocar el nombre del deslizador. Coloco A, ok. Ahora me voy a la herramienta elige y mueve, y fíjense ahora, cuando yo comienzo a mover mi deslizador, cómo va aumentando. Vamos a correr un poquito hacia abajo la gráfica, cómo va aumentando la cantidad, ¿no es cierto?, de lados que va teniendo el polígono. Podemos dejarlo incluso animado, si queremos dejar animada esta construcción geométrica. Fíjense cómo de a poco va tomando los valores del intervalo. Una vez que toma el máximo, vuelve de nuevo al mínimo. Y es una herramienta interesante
con la que podemos trabajar cuando demos, por ejemplo, el tema polígonos en la clase. Todo lo que sea animado siempre atrae más la atención del alumno. Bien, si queremos desactivar, lo seleccionamos y destildamos animación activada. Entonces esa es otra aplicación con deslizadores, creando un polígono. Definimos los lados de ese polígono a través del deslizador. Ahora lo que vamos a crear es una función lineal. Esta función lineal, vamos a crear un deslizador primero, dos deslizadores. ¿Por qué dos deslizadores? Justamente porque la función lineal trabaja con dos coeficientes. Uno que es la pendiente y el otro, o el coeficiente, ¿no es cierto?, o pendiente, coeficiente de la variable independiente o pendiente, y el otro que es la ordenada al origen. Entonces vamos a trabajar con los valores, los vamos a dejar como están por defecto, de menos 5 en 5, incremento en 0,1. Otro deslizador B también, que varía de menos 5 a 5, ese intervalo, y el incremento en 0,1. Y ahora entonces voy a colocar acá mi función. Mi función f de x es igual, y coloco la función lineal ax más b. Bien, entonces acá podemos observar qué pasa cuando voy aumentando el coeficiente de la variable independiente. Cuando va aumentando, cómo aumenta la pendiente de la recta, y cuando A disminuye o es negativa, cómo la pendiente es negativa. En el otro caso, podemos ver que si B es igual a 0, entonces la recta pasa por el origen de ordenadas. En cambio, cuando B es mayor a 0, corta el eje vertical en el valor del término independiente, sea positivo o sea negativo. También, si queremos, la podríamos haber dejado animada. Bien, ahora vamos a ver, o quiero que ustedes vean, qué pasa con la ecuación, con la función cuadrática. En ese caso, vamos a tener tres deslizadores. Uno para el término cuadrático, para el coeficiente del término cuadrático, otro para el punto en el eje de las abscisas, para el punto de corte en el eje de las abscisas, y otro para el punto de corte en el eje de las ordenadas. Bien, también lo vamos a dejar en ese intervalo por defecto de menos 5 a 5, incremento en 0,1, el B y el C. Y ahora colocamos acá la función f de x es igual a x al cuadrado más bx más c. Y en este caso también podemos ir observando qué pasa cuando va aumentando el coeficiente del término cuadrático, cómo se abren y cierran las ramas de la parábola. Cuando A es negativa, fijémonos que la parábola es cóncava, cuando A es negativa es convexa. Bien, ¿qué pasa cuando
B aumenta o disminuye. Entonces, fijémonos cómo varía el punto de corte en el eje de las abscisas. Y en el caso de C, cómo varía el punto de corte en el eje de las ordenadas. Bien. Algo que también es interesante es cómo analizar una función o cómo inspeccionarla. Vamos a colocar acá una función. La función menos x al cubo más 2x más x al cuadrado más 1. Bien, una vez que tenemos esta función, lo que vamos a hacer es inspeccionarla. Nos venimos al comando, ¿no es cierto?, de inspección de funciones, seleccionamos un punto y fíjense, me muestra por un lado el valor del mínimo de esa función que se da en el punto 0,1. También me muestra el máximo que se da en menos 1, menos 1,3. En este caso no tiene raíces. El valor de la integral, el valor del área bajo la curva, valor de la media y longitud. Fíjense que este intervalo en el eje de las abscisas podríamos modificarlo. Podríamos poner que varíe desde menos 2 en 2. Bien, en puntos, fíjense que nos está mostrando en este caso, con esta herramienta nos muestra la tabla de valores, los valores que va tomando X y por defecto cuáles son los que va asumiendo Y. Esta otra herramienta me muestra la línea de posición XY. Esta otra herramienta me muestra la tangente que pasa por el punto. Y esta otra herramienta me muestra el círculo osculador. Por otro lado, puedo aumentar, fíjense que acá tengo una opción para ir aumentando los valores que quiero que me vaya mostrando. Me puede mostrar también la derivada en ese punto y la derivada segunda en ese punto. También la diferencia y la curvatura. Bueno, como verán, es una herramienta muy interesante para trabajar con la misma, justamente para todo lo que es el análisis de funciones. Bien, finalmente vamos a ver cómo trabajar con deslizadores. Vamos a ver, por ejemplo, si nosotros quisiéramos graficar la función exponencial, tendríamos f de x es igual, vamos a poner ahí un deslizador. Por ejemplo, tenemos un deslizador A que varía desde 0, por ejemplo, hasta 10. Y acá entonces en la función vamos a colocar A elevado a la X, o sea, la función exponencial. Y vamos a ver qué pasa
con esta función. Cuando va variando entonces el coeficiente a, cómo va aumentando en el caso que a sea positiva y cómo va decreciendo en el caso, ¿no es cierto?, que sea negativa. Este es un caso interesante con la función exponencial. Ahora vamos a ver qué pasa con el logaritmo, con la función logarítmica, sobre todo en el caso que nosotros queramos trabajar con más de un deslizador. Por ejemplo, vamos a crear 4 deslizadores. Un deslizador llamado A, que va a variar desde 1 a 10. Con incremento en 1. Después tenemos otro deslizador que va a variar de menos 5 a 5 con incremento en 0,1. Otro deslizador que va a variar desde menos 5 a 5 también con incremento en 0,1. Y otro deslizador más que va a variar, va a variar desde 1 hasta, por ejemplo, 10. No, lo vamos a dejar de menos 5 en 5. De menos 5 en 5 como está. También con incremento en 0,1. ¿Por qué? Porque voy a construir una función logarítmica, pero esta vuelta voy a modificar todos los componentes de la función. Es decir, esta función va a ser igual al logaritmo, y en este caso A va a ser la base de mi logaritmo. Entonces, logaritmo con base en A, logaritmo de X, vamos a ver que también lo va a afectar un modificador horizontal que es B, y también un modificador vertical que va a ser C. Y también va a haber un factor de multiplicación que en nuestro caso va a ser D. Bien. Fíjense qué pasa entonces cuando voy aumentando la base de mi logaritmo. Base en 2, base en 3, base en 4, hasta base 10. Después con B podemos observar un comportamiento de la función, un desplazamiento horizontal. Entonces B es un modificador horizontal de la función. C es un modificador vertical de la función. Y D es un es un factor de multiplicación. A medida que aumenta me muestra cómo esta función va creciendo, y a medida que se va haciendo negativa, cómo también la función decrece. Bueno, acá hemos trabajado con varios deslizadores y hemos podido observar cada una de las partes de lo que es la función logarítmica, teniendo en cuenta entonces una base, qué pasa cuando varía la base, qué pasa cuando agregamos un modificador horizontal de la función, qué pasa cuando agregamos un modificador vertical de la función, y qué pasa cuando agregamos un factor de multiplicación.
Bueno, hasta acá hemos llegado, espero les haya gustado y cualquier cosa que necesiten de mí, encantada de ayudarles en lo que sea, en GeoGebra o en otras aplicaciones de conectar igualdad. Recuerden que mi nombre es Silvina Manganelli y me encuentran siempre en la sala de informática y en el área de informática dictando varias de las carreras del instituto. Gracias.